Buenos días a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro. Celebramos hoy día el Día del Patrimonio Cultural 2021. Para nosotros, como Centro del Patrimonio Cultural, es un placer organizar esta actividad en conjunto con Creadores del Choapas y otras organizaciones locales, Minera Los Pelambres, vinculados con vinculado con el territorio. Como centro, decía, es un placer poder demostrar cómo el patrimonio es un tema cada vez más importante y relevante para la sociedad, y por supuesto que la vinculación con las comunidades locales, con te voy a silenciar, exacto, ya. La vinculación con las comunidades locales es un punto sin duda relevante para demostrar cómo el patrimonio genera desarrollo territorial. El encuentro que tendremos esta mañana se titula justamente así: Territorio y Desarrollo Territorial, y para ver cómo estos dos temas se vinculan, yo paso la palabra directamente a Marcelo Maldonado, con el cual hemos ideado este encuentro. En realidad, Marcelo es el que se ha hecho cargo de la organización, así que Marcelo, por favor, te presentas y también presentas a los que nos acompañan. Muchas gracias. Gracias a usted y a todos los que están participando, haciendo posible hacer visible la importancia del patrimonio en la zona de Los Vilos, que sobre todo tiene una tremenda relevancia a nivel nacional e internacional por el patrimonio que se encuentra en esta zona, sobre todo a nivel arqueológico. Quiero saludar a Humberto Bonomo, arquitecto director del Instituto de Patrimonio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a don Igor Gojkovic, doctor en Historia, académico de la Universidad de Santiago de Chile, que está presente acá, oriundo de Los Vilos además. Alejandra Medina, gerente de Asuntos Públicos de Minera Los Pelambres, que también nos va a hacer una ponencia muy interesante. Don Iván Couso, director ejecutivo de la Fundación Ciudad Astronómica, especialista en energías renovables y experto en contaminación lumínica. Le voy a dar la excusa del alcalde electo, señor Cristian Gross, que ha estado con problemas de salud y se excusó temprano en la mañana de que, si bien va a estar presente, va a haber este conversatorio y vamos a tener un encuentro más adelante, digamos, por el interés que tiene la nueva gestión que va a empezar con el patrimonio de la comuna. Los agradecimientos especiales a Alba María Navarro de Canal 5, David Noticias, Karen Gol y su equipo del Centro de Patrimonio de la Universidad Católica por la difusión de este conversatorio que, como digo, es muy interesante para la comuna. Entonces, la idea es partir con el tema que es Patrimonio y Desarrollo Territorial en la comuna de Los Vilos, provincia del Choapa. Partirá Humberto. Partes tú con esto, con la relación con las comunidades. A mí me interesa mucho hacerte una pregunta, si pudieras, es cómo se resguarda la tradición vernácula de las celebraciones patrimoniales, cantores, bailes chinos, fiesta de San Pedro, todo lo que es parte de este patrimonio humano que está en la zona, que nosotros lo vemos año a año, pero también se transmite de generación en generación sin resguardo alguno, o sea, prácticamente digamos, por el interés de las mismas comunidades en que prevalezca su tradición vernácula en estas tradiciones, pero es de generación en generación, contando con los riesgos que existen en esta zona, en estos momentos, sobre todo ahora que estamos en crisis sanitaria, donde se han tenido que cortar estas actividades. Bien, bueno, muchas gracias Marcelo por la pregunta. Yo creo que el tema patrimonio se ha transformado en los últimos años como un gran tema para la sociedad. Cada vez más las comunidades locales están vinculadas, asociadas, preocupadas de su patrimonio. Patrimonio significa no solamente monumentos, no solamente, digamos, cosas, no solamente barrios, sino, como tú decías, barrios antiguos o vida de barrio, ¿no? Sino significa también muchísimas otras cosas. Son muchas las dimensiones
del patrimonio, desde las fiestas religiosas a los actos, las prácticas, los objetos, por supuesto, también los barrios y los monumentos. Pero todo esto, la gastronomía local, también es patrimonio. Entonces, en general, en los distintos países, la institucionalidad patrimonial se encarga de proteger las distintas manifestaciones patrimoniales, y lo que hace menos, y probablemente es lo que más importa, es generar instancias de activación patrimonial. Esa activación patrimonial se genera en muchos casos desde la participación entre el sector privado, el público, las organizaciones de la sociedad civil, que generan fiestas, que generan actividades para los cuales se necesitan recursos, y esos recursos muchas veces vienen de proyectos y programas como Fondar, por ejemplo, como Fondos del Patrimonio y otros, fondos municipales, FNDR 2%, por ejemplo, de cultura, pero la verdad que todos esos instrumentos son, podríamos decir, insuficientes para toda la demanda que hay a nivel nacional. Son instrumentos competitivos y eso está bien que sea así, en el sentido que son, digamos, concursos a los cuales hay que postular con propuestas. Pero la verdad es que para fortalecer la dimensión y la oferta cultural y patrimonial del territorio, es importante también iniciar otros mecanismos de activación y desarrollo, desarrollo comunitario a través del patrimonio y la cultura, porque no todas las comunidades que tienen un acervo patrimonial importante y súper valioso tienen la capacidad de generar modelos de gestión, proyectos. Entonces, hay ahí un engranaje que hay que fortalecer. Entonces, yo creo que establecer nuevos vínculos, nuevas articulaciones entre la sociedad civil, organizada o no organizada, la academia, los gobiernos locales, los stakeholders, que serían los actores que presenten el territorio, es un gran desafío. Y creo que instancias como esta son una demostración de que eso se puede hacer y que vamos por buen camino. En este punto quisiera consultar a Alejandra Medina, que nos converse un poco sobre el trabajo que han desarrollado desde la empresa privada en el compromiso y conservación de la biodiversidad y el patrimonio del Choapa, porque tienen una trayectoria acá de protección de humedales, ejemplos que también lo ha tomado la comunidad, en cuanto, por ejemplo, el humedal de Huentelauquén, lo que es Pichiyangui, fue la propia comunidad la que se organizó y lo pudo levantar y seguir los modelos de gestión. Ahora ya el de Huente va a ser declarado sitio Ramsar, están haciéndolo, y santuario de naturaleza. Entonces hay todo un protocolo que las mismas comunidades han aprendido para ir protegiendo sus patrimonio natural. Entonces nos gustaría que nos contara un poco sobre el trabajo que han desarrollado y también hacerle una pregunta que ha circulado por las redes sociales, más que por las redes sociales, por una publicación normal que se hizo sobre el Centro de Conservación e Investigación que está en La Serena, y nos pueda comentar sobre sus alcances, su funcionamiento, porque se hizo de acuerdo digamos, a la normativa de la ley vigente, que está en DIVAM y que está en el Consejo de Monumentos Nacionales, sobre el uso y manipulación, digamos, de los sitios arqueológicos. Alejandra, te escuchamos tu ponencia. Marcelo, bueno, buenos días a todos, con los que vamos a conversar y a los que están escuchando. Me encuentro con Iván, que éramos compañeros de universidad, así que qué gusto verte después de tantos años, Iván. Me gusta, ¿no? ¿Cierto? Y las vueltas de la vida. Bueno, Marcelo, claro, efectivamente, Mineral Los Pelambres tiene varias iniciativas asociadas a conservación de la biodiversidad y también el patrimonio.
todas derivan de compromisos que vienen de restauración y compensación de las resoluciones de calificación ambiental, y que están en las dos líneas que tú mencionaste. Uno tiene que ver con biodiversidad y el otro tiene que ver con patrimonio. Y en el caso de biodiversidad, hay 4 santuarios de la naturaleza. El último que tú mencionaste, uno de ellos tú lo mencionaste, como que además es sitio Ramsar, que es la Laguna Conchalí. Pero hay 3 santuarios más: el santuario de la palma chilena de Monte Aranda, cuya especie y principal valor ecológico es justamente la palma chilena. También está la quebrada de Yauyau, que esto es de los Vilos hacia el interior, llegando pasando Caimanes. La Laguna Conchalí, que es la que tú mencionaste, que queda ya en la ciudad de Los Vilos, al norte de la ciudad de Los Vilos, al costado del puerto Punta Chumbo de Minera Los Pelambres. Y el más reciente es el Cerro Santa Inés. Este es el cerro que queda en la comuna de Los Vilos, en la parte costera de Pichidangui, y que es muy interesante porque como valor ecológico tiene varias hectáreas, 53 hectáreas de bosque relicto de olivillo. Entonces, todos estos santuarios, y además sumado a zonas de reforestación, son 27.000 hectáreas de conservación desde el mundo privado. Como decías tú, Humberto, es importante cómo desde otros actores dentro de las comunidades se van sumando a los esfuerzos de conservación. Y esos son los santuarios de la naturaleza. El último declarado santuario fue este Cerro Santa Inés, que fue declarado santuario de naturaleza el año pasado. Pero además hay 2 centros de difusión. El más antiguo es el que se llama el CALA, el Centro de Difusión de la Historia de la Minería, que está al costado también de la Laguna Conchalí. Y uno del que estamos muy, muy orgullosos es el Parque Rupestre Monte Aranda. También todos los que les he mencionado además están en la comuna de Los Vilos. El Parque Rupestre queda en la ruta hacia Caimanes. Es el parque rupestre más grande de Chile, tiene 25 hectáreas. En este lugar uno puede hacer caminatas, hay varios circuitos dentro del propio parque, y uno puede ir recorriendo más de 250 piezas de jeroglifos, y además comparte con un museo de la historia campesina. En todo en el parque rupestre de Monte Aranda, en el CALA, la laguna, son los monitores, los guías de estos centros de difusión, son vecinos de las propias comunidades, que ellos mismos se han capacitado y cuentan también la historia. Y finalmente está el Centro de Conservación e Investigación, asociado al Museo Histórico de La Serena. También es un compromiso de resolución de calificación ambiental, que como tú comentaste, es un centro de investigación, no es un lugar que vaya a estar abierto al público, y tiene condiciones y características de humedad, temperatura, etcétera, que permiten conservar estas piezas. Son más de 1.500 cajas de piezas biológicas, arqueológicas y animales también, y que en el fondo es un lugar en que la principal actividad va a ser la investigación. Este es un centro que se está construyendo, debiera estar terminado este año. Es un centro que arquitectónicamente también va a tener valor, fue diseñado por el arquitecto Alejandro Aravena, por lo tanto tiene unas características arquitectónicas también interesantes para la ciudad, y esperamos que sea un lugar que pueda proporcionar resultados en términos de investigación y conservación importantes, no solo para Chile, sino también para el mundo. Entonces, como te comentaba al principio, tenemos esta combinación de conservación asociada a la diversidad y también al patrimonio arqueológico. Como tú también comentaste a propósito de la pregunta por el museo, estos son compromisos que se desarrollan durante el proceso de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de la compañía minera Los Pelambres. Por lo tanto, sus características, sus definiciones están determinadas
por las autoridades pertinentes y la legislación. Por lo tanto, no es definición de Minera Los Pelambres cómo desarrollar estas iniciativas de recuperación, de restauración o compensación, sino que es la autoridad la que define las características de estos compromisos, y nosotros tenemos que ir cumpliendo y dar cuenta de ese cumplimiento a la autoridad. Por lo tanto, en el caso del museo ya ha venido preguntas respecto a por qué este museo no va a ser abierto, o la localización de este centro de conservación, y eso está determinado por la propia autoridad. Ahora, a propósito de cómo uno pudiera potenciar, y ahí quizá preguntas a Humberto, bueno, los santuarios, en el santuario de la Palma Chilena, en la Quebrada Yayao, son de difícil acceso. Ahora, en el caso de la laguna, se combina con un paseo en la laguna donde uno puede, y todos los vecinos están invitados a visitarlo y a compartir la información que tiene esta laguna, que es un sitio muy importante porque es de paso para más de 100 aves migratorias. En el caso del Cerro Santa Inés, que es el compromiso más reciente, nosotros estamos trabajando en un diseño de un centro de visitantes y también va a poder ser visitado. Monte Aranda, por supuesto, hace ya desde el año 2016 que fue inaugurado, recibe entre 1.000 y 3.000 visitas al año, lo mismo que el Cala. Pero de todas maneras, yo creo que hay mucho por hacer en cómo vamos conectando estos espacios de conservación con la comunidad y quizá otros actores para darles mayor vida y distintos usos. En lo que tenemos más experiencia es Monte Aranda, porque tenemos convenios con las escuelas y hacemos jornadas de visita durante todo el año de los estudiantes, también con Cernatur hemos hecho convenios, con el con el servicio de adulto mayor también para las visitas de los adultos mayores, pero de todas maneras siempre sentimos que nos falta más, mayor conexión con la comunidad, mayor apertura hacia la comunidad, y que puedan aprovecharse estos espacios que la empresa privada conserva, pero que debiera haber mayor sinergia con el mundo público, con las comunidades, con las organizaciones de la sociedad civil, para que tengan más vida y se puedan desarrollar quizás iniciativas que a nosotros como empresa no se nos ocurren que podrían desarrollarse. Así es que estamos muy interesados en cómo potenciar ese aspecto de los espacios de conservación que tenemos, tanto ecológicos como de patrimonio. Eso, Marcelo, para no extenderme más. Ya, y bueno, una vez que terminemos los temas que le indicó a cada uno, hacemos las preguntas y compartimos, digamos, las conclusiones sobre el tema patrimonio entre todos los asistentes. Le voy a dar la palabra a Igor Gojkovic sobre patrimonio y educación. Él es doctor en historia y sobre todo en la materia de que en la malla curricular el ramo de historia quedó de manera inestable. Entonces sabemos que es muy importante la educación en todos los ámbitos para partir la base. O sea, de hecho, lo que nos comentaba Alejandra, el trabajo con la escuela es fundamental. En el tema medioambiental también. Entonces, en el tema historia, el área de patrimonio en la educación es súper relevante. Así que, Igor, ¿nos podrías comentar tu visión desde la academia como historiador? Y además, oriundo de los Vilos, escribiste un libro que ha sido reeditado varias veces sobre la historia de los Vilos. Entonces, es importante conocer tu opinión, digamos, desde tu visión. Bueno, buenos días a todas, a todos, y dar las gracias en primer lugar a los organizadores y en especial a Marcelo por la deferencia que tuvo de invitarme a participar en este conversatorio. Hay algunas cuestiones que ya fueron planteadas especialmente por Humberto a propósito de las definiciones más generales respecto de patrimonio, con las cuales yo coincido evidentemente, y que tienen que ver con que no podemos restringirlo, reducirlo única y exclusivamente a la dimensión material, sino que muy por el contrario, esto tiene mucho que ver, en definitiva, con las formas en cómo los pueblos se apropian, representan y reconstruyen sus propias culturas a través del tiempo, de manera tal que junto con el patrimonio material, el patrimonio inmaterial es un componente fundamental, en este caso, de la ecuación.
Y en ese sentido, como lo insinúa Marcelo en la introducción, a la educación le corresponde una función relevante, digamos, en cuanto a que no solamente podemos entenderla o reducirla exclusivamente al ámbito de la educación formal, aquella que se desarrolla en los establecimientos educacionales, sino que como una práctica y como un proceso social que todas las generaciones van desarrollando a través del tiempo en términos de transmisión. Y de transmisión precisamente de estos patrimonios inmateriales a los cuales hacíamos referencia previamente. De manera tal que una primera cuestión, a mi juicio, a tener presente es que estamos en presencia no solamente de dos definiciones que permanecen inmanentes en el tiempo, sino que muy por el contrario, de dos fenómenos, el patrimonio por una parte y la educación por la otra, que operan de manera dialéctica y en consecuencia se van transformando y reconfigurando a través del tiempo. Lo que hoy día nosotros entendemos por patrimonio y la forma en cómo entendemos en definitiva los procesos de recuperación patrimonial a través de los establecimientos educacionales o a través de otras instancias desde el punto de vista comunitario, tienen que ver fundamentalmente con las formas en cómo estamos entendiendo la cultura y cómo estamos entendiendo en definitiva la transmisión de la cultura. Esa dinámica que está contenida en la ecuación entre patrimonio y educación me parece que es relevante de tener en consideración. Y en segundo lugar, me parece que es también importante hacernos cargo de que los vilos tienen evidentemente una riqueza patrimonial que es tremendamente importante, digamos, que se expresa por una parte a nivel material, como ya se mencionó previamente, tiene que ver con la caleta de pescadores, tanto con la caleta San Pedro como con la caleta Las Conchas, tiene que ver con una serie de edificios de carácter público, como el edificio de la Escuela Diego Almagro, o como uno de los recintos municipales que se encuentra precisamente en la calle Lincoyán, tiene que ver con el edificio de la Iglesia Católica, instalado precisamente en esa misma esquina, el muelle Arturo Prat, al cual tú le has destinado tantos esfuerzos, sobre todo en este último tiempo, las casas que están ubicadas en el barrio situado en el perímetro entre Licura, Tucapel y la costanera Presidente Salvador Allende, la Isla de los Huevos, entre otras múltiples expresiones precisamente de la materialidad del patrimonio que los vilos posee y al cual, sobre todo en este último tiempo, se ha hecho, digamos, un registro, un levantamiento bastante potente del mismo. Pero también hay un patrimonio inmaterial muy potente y yo diría que en cierta forma ha tenido o ha concitado menos atención o menos preocupación. Recientemente, y a propósito de la Convención Constitucional que se acaba de elegir, fue elegido Fernando Tirado como convencional constitucional, y él va en representación de un pueblo de origen respecto al cual no se habían hecho o no se han hecho, en definitiva, ejercicios de recuperación relevantes o importantes. Por lo tanto, este es un momento relevante, no solamente en el plano del debate o la discusión sobre cuestiones de carácter político, digamos, sino que también a propósito de las cuestiones patrimoniales que tienen que ver precisamente con ese profundo legado y la profunda densidad que tiene la cultura chango dentro de la construcción histórica de los vilos. Tiene que ver con, y esto sí ha sido registrado y ha sido recuperado más sistemáticamente, con los bailes chinos a los que hacía referencia Humberto, y en particular con las contribuciones que ha hecho Iván Lira, por ejemplo, a la recuperación de todo lo que es la tradición oral del canto a lo divino. Tiene que ver con la pintura naif de Federico Lose, que hasta el momento yo diría que no ha sido puesta en valor lo suficientemente en la comuna. Tiene que ver con las contribuciones a la poesía y a la literatura de Bernardo Tapia, y más recientemente con el trabajo historiográfico que ha venido haciendo sistemáticamente Joel Avilés, que es un joven historiador de la localidad que ha hecho aportes, a mi juicio, tremendamente relevantes en ese punto. Incluso si vamos un poco más hacia el interior, hacia el Valle del Río Illapel, en este caso en particular, podemos entroncar con la recuperación a nivel musicológico que ha venido haciendo Pancho Daucán hace muchísimo tiempo y que evidentemente hermana a los valles y en este caso al litoral desde el punto de vista de la reconstrucción cultural. Eso, además, vinculado con todas las tradiciones, las leyendas y los mitos que la mayoría de los vileños sabemos que circulan profusamente hasta el día de hoy en nuestras comunicaciones, en nuestras formas de reconstruir o representar la realidad. Y con esto concluyo. A mi juicio es necesario hacerse cargo de algunas estrategias que son relevantes precisamente para los efectos no solo de recuperar y preservar, sino que de poner en discusión y por lo tanto de socializar este patrimonio cultural. A
mi juicio, hay una responsabilidad fundamental en las instituciones públicas, definitivamente. Los gobiernos municipales, y particularmente los DAEM, no pueden ser única y exclusivamente estructuras a través de las cuales circulan o fluyen recursos desde el punto de vista económico a efectos de atender los requerimientos del sistema educativo. Se debe crear, a mi juicio, una institucionalidad en materia cultural a nivel local. Y esto ya lo habíamos discutido en su momento, siendo alcalde Juan Jorquera, niño de CPA, hace bastante tiempo, y quedó de una u otra manera en suspenso, y es de esperar que a partir de estas nuevas gestiones se aborde definitivamente con la seriedad y rigurosidad que ello involucra. Y para eso es necesario convocar a los actores culturales, pero también al conjunto de actores de la sociedad civil, a efectos de definir esa política cultural y patrimonial, evidentemente, y convertirla no solamente en un ejercicio dialógico, sino que también en un ejercicio democrático e inclusivo. Es decir, que el conjunto de la comunidad y evidentemente los actores sociales y políticos que concurren a la constitución de esa comunidad sean los que en definitiva definan las orientaciones de esa política cultural. Me parece fundamental en ese sentido que los establecimientos educacionales, tanto de enseñanza básica como de enseñanza media, tengan o adquieran un rol protagónico en esa definición, en la definición de esa política y evidentemente también en la operacionalización de la misma. Y aquí no me refiero única y exclusivamente a los directivos superiores y ni siquiera exclusivamente al cuerpo de profesores, que tiene evidentemente una responsabilidad relevante en este punto, sino que también a los jóvenes. Los jóvenes nos han demostrado ampliamente, sobre todo en estos últimos 2 años, que tienen una capacidad y un protagonismo relevante en diferentes áreas del quehacer de la vida social y de la vida política, y también lo tienen en la vida cultural. En consecuencia, a los jóvenes les corresponde una responsabilidad, a mi juicio, clave precisamente en la definición y en la operacionalización que debieran tener en este caso las políticas públicas en materia cultural. Se deben construir, como insinuaba Humberto, a su vez también vinculaciones cada vez más estrechas y cada vez más sistemáticas con las instituciones académicas y culturales a nivel regional y a nivel nacional. Efectivamente, como insinúa Marcelo, las universidades hoy día, sobre todo aquellas que tienen un énfasis puesto en el área o en el ámbito de la pedagogía, han venido desarrollando muy fuertemente lo que se denomina como la gestión cultural. Por lo tanto, hay un acumulado académico, un acumulado científico, pero también un acumulado experiencial muy potente, al cual necesariamente las estructuras locales, los gobiernos locales deben recurrir a efectos de precisamente generar los convenios que permitan precisamente poner a disposición de las comunidades locales ese saber académico que se requiere para desarrollar estas iniciativas. En ese sentido, a mi juicio, y con esto ya concluyo, las tareas son múltiples, pero también son tremendamente urgentes. Tenemos que recuperar nuestros archivos históricos que están depositados en las instituciones del Estado. Esos archivos históricos están fuertemente precarizados en los vilos, y a mi juicio es fundamental recuperarlos y preservarlos, no solo para el quehacer de la academia, sino que también para el conocimiento de la comunidad. Debemos construir un archivo audiovisual, y creo que los canales de televisión, como el que lidera Alba María, tienen una responsabilidad fundamental en ese sentido, en cuanto a llevar a cabo un registro testimonial de lo que yo denomino como nuestras bibliotecas vivas. Nuestros ancianos son un registro vivo y rico de nuestra historia, y no podemos permitir que la luz que ellos iluminan respecto al pasado se apague sin dejar un registro de sus respectivas trayectorias. Los registros audiovisuales en ese sentido son fundamentales a efecto de recuperar las tradiciones orales que de una otra manera han venido construyendo nuestra historicidad. Y no podemos dejar que esos registros, además, queden en cierta forma cautivos dentro de un espacio físico, digamos, dentro de un museo o dentro de un edificio en particular, y que pueda tener más o menos acceso para la comunidad, sino que tiene que ser itinerante, es decir, tiene que circular, y no solo circular por la comuna o por las localidades de la comuna, sino que dialogar con otras comunidades en otros lugares del país y de preferencia incluso en otros lugares de América Latina, porque de una otra manera somos pueblos que tenemos esa capacidad de construirnos desde lo local hacia lo nacional, pero también hacia lo transnacional. Muy bien, Igor. La verdad que me hace sentido todo, y sabemos que está al debe
por los distintos problemas a nivel local que han habido y cómo concatenarlo para poder avanzar en esto. Y tenemos la obligación de resguardar el patrimonio para que eso es lo que vamos a dejar, lo que va quedando. Y en eso hay un tremendo trabajo que está al debe, y lo mismo que decía Alejandra también. O sea, hay mucho por hacer en esta materia y que está totalmente vinculado al desarrollo de la comunidad local. Quisiera, para ir cumpliendo con los tiempos, darle la palabra a Iván Couso, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudad Astronómica, porque también aquí hay un tema relevante. Ciudad Astronómica se dedica a la contaminación de los cielos. La región de Coquimbo es la región estrella. Tenemos el tema de la arqueoastronomía, que en la zona es fuerte, como lo que es la localidad de Cuscús, justamente donde indicó Igor que está el taller Taucán, que hace un trabajo de docencia increíble. Hemos traído hace muchos años a las universidades a trabajar a la zona. Hay muchas publicaciones en el extranjero, incluso en inglés, más que en castellano, sobre el tema de Cuscús. Entonces, nos gustaría que Iván nos conversara un poco sobre proteger la contaminación lumínica de los cielos, con la idea de implementar centros de observación de turismo astronómico, instalando bases para desarrollo de campos clínicos a las escuelas de astronomía. Los museos resultan a veces un poquito más pretenciosos, pero los centros han resultado ser una solución que es más vinculante con la comunidad, es más fácil de comunicar al visitante, a los estudiantes, sobre la importancia de la arqueoastronomía y sobre todo mantener la limpieza de los cielos y combatir la contaminación lumínica. Iván, te saludamos, esperamos tu comentario. Bueno, buen día. Me avisan que tengo un ancho de banda bien bajo, así que si es que se me corta voy a cortar la imagen. Aprovecho de saludar a Humberto, a Igor, a Marcelo, quien ha organizado esto, y a mi querida amiga Alejandra, que la verdad que gracias, Marcelo, por juntarnos. Yo lo separo, el diablo los junta. Oye, mira, básicamente, claro, efectivamente tú estás centrando el tema de la contaminación lumínica en Cuscús. Nosotros somos una fundación que nos dedicamos efectivamente a ese tema hace bastante tiempo y nos situamos dentro de lo que es también la conservación del mundo intangible, ¿no? Y del capital natural. Si bien es cierto, los museos son pretenciosos, el avance tecnológico ha permitido que ahora hacer museos virtuales sea un escenario casi básico antes de hacer museos físicos. Entonces, efectivamente existe la posibilidad de ir estructurando, así como hablaba Igor, lugares en que en el fondo tengan que ser repositorios para, de alguna manera, que toda la comunicación, o todo el patrimonio audiovisual, o todo el patrimonio inmaterial también, de alguna manera, esté fijo en plataformas que son absolutamente nuevas y que permiten, de alguna manera, estructurar este tipo de lugares en que existe interacción, existe innovación participativa de las comunidades, de los jóvenes, para lograr un poco lo que decía Igor, esto de hacer en el fondo transnacional, de alguna manera, la vocación muy genuina y muy, diría, singular de los territorios. En el caso de la contaminación lumínica, yo no sé si ustedes saben, pero básicamente hay una norma de contaminación lumínica, que es el Decreto Supremo 686 del año 98, que se puso en aplicación en el 2000, es decir, ya llevamos 21 años de aplicación, que fue revisado en el 2013 a través del 043 y ahora está en actual revisión esa normativa. Y bueno, trae novedades, básicamente van a ampliar el ámbito de aplicación territorial de esa norma. Hay un comité operativo ampliado del cual nosotros también somos parte como fundación. Y yo diría, bueno, la verdad es que es uno de los ejemplos de fracaso legal también, porque si bien es cierto, se ha tratado de hacer cumplimiento de esa normativa, yo diría que no es del todo exitosa esa gestión y obviamente requiere un cambio cultural. De ahí que la necesidad de lo que tú dices, de establecer puntos, bases de desarrollo de campos clínicos, de trabajar con las escuelas de astronomía. De hecho, la Universidad Católica del Norte, tanto la Universidad Católica del Norte como la Universidad de Antofagasta tienen de alguna manera escuelas de astronomía. Y sin duda que requiere también de una vocación municipal.
yo lamento que no esté el alcalde, pero básicamente existen una serie de instrumentos, tanto financieros como legales, que de alguna manera permitirían un trabajo mancomunado con diferentes actores. ¿Para qué decir el financiamiento urbano compartido, que es un secreto bien guardado de una relación público-privada que de alguna manera genera financiamientos para este tipo de emprendimientos? O la ley de aporte al espacio público, o la activación de servicios ecosistémicos que de alguna manera a través del capital natural también podrían de alguna manera generar el flujo a las municipalidades. Hay que recordar que también la normativa municipal, el artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional del municipio, habilita que precisamente los municipios puedan ejercer acciones de fiscalización ambiental en sus territorios. Entonces ahora es la norma que pasa de alguna manera a ampliarse su ámbito territorial, pero también amplía de alguna manera su objetivo, que antes era solamente la conservación de los cielos estrellados del norte de Chile, y ahora es la protección de la biodiversidad, tomarse de esa normativa para hacer un ejercicio en conjunto. En el tema, digamos, de arqueoastronomía, básicamente, nosotros lo que estamos generando son diferentes tipos de proyectos en diferentes zonas, pero tenemos uno que es bien bonito, que se llama Agricultura Biodinámica Lunar, que de alguna manera nos coloca en cómo los pueblos ancestrales, y la verdad en todos los lugares del mundo, plantan en función de los ciclos lunares, ¿no? Y de alguna manera eso se asocia también con un tema bastante sensible en el norte de Chile, que es la eficiencia hídrica, ¿no? A través del trabajo con polímeros, de retención de agua, en fin. Creemos que existen desde oficios tradicionales hasta técnicas que son ancestrales que es necesario rescatar. Definitivamente para mantener lo que es la identidad cultural de los territorios. Así que encantado de conocer lo que están haciendo en la zona, y ojalá que pudiéramos hacer algo en conjunto. Yo creo que efectivamente hay mucho que hacer. Gracias, Iván. Uno de los puntos trascendentales de estos conversatorios es justamente ir generando y tejiendo redes. El momento de crisis sanitaria es justamente un trabajo de gabinete interno que nos permite ir conociendo el trabajo. Es como el trabajo de taller abierto, en el fondo, ir conociendo en qué está el otro y dónde nos podemos sumar para una vez que esto se revierta, podamos salir con el nuevo modo que vamos a tener que poder desarrollarnos. Entonces, nos interesa mucho generar estos enlaces, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito universitario. La RCU ha hecho trabajo en regiones bien valiosos, que es la responsabilidad social universitaria. Entonces, vincula al trabajo de los universitarios desde el pregrado con las comunidades, y por eso se desarrolla una conciencia social súper relevante, y nosotros siempre hemos estado haciendo ejercicios apoyados por la empresa privada y con los municipios, con los gobiernos locales, en las distintas comunas, con los cursos de magíster. Cristian Bozas, el arquitecto de nuestro vecino que falleció hace poco tiempo, fue el primero que partió con estos ejercicios. Y se presentan a la comunidad una mirada distinta de cómo ven su patrimonio, que es su cotidianidad, y se presenta de otra manera. Y eso lo hace muy valioso, porque los hace más conscientes de ver cómo cuidar más su patrimonio. Karen, ¿te parece si abrimos al conversatorio a los asistentes para... ¿Marcelo? Sí, Sí. Humberto. Sí, no, a mí me gustaría aportar algo. Por supuesto que lo abrimos ya el conversatorio, pero me gustaría aportar algo en relación a lo que plantearon tanto Alejandra, Iván y Igor, porque hemos hecho una que me gustaría mostrarles, si les parece. Hemos hecho un trabajo recientemente, o sea, de hecho, lo que les voy a mostrar todavía es una versión borrador. Estamos trabajando como Centro del Patrimonio en el Maule para hacer para el Gobierno Regional del Maule, para hacer una propuesta de plan de salvaguarda del patrimonio del Maule. Y la licitación, digamos, que estamos desarrollando es muy buena, porque proponía como uno de los productos unas guías
de patrimonio para primero y segundo ciclo, ¿ya? Por lo tanto, niños de primero a octavo básico. Y lo que le voy a mostrar es un resultado preliminar de estas guías que creo recogen muchas de las cosas que se han hablado. Voy a agrandar aquí para que lo vean. Está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Y que mencionó muy precisamente Igor en su presentación. Anoté aquí algo que dijo Igor en relación a este cambio generacional y los registros visuales de, digamos, los ancianos, que son los que detienen este gran patrimonio que se va perdiendo. Yo diría trataría de ir mucho más allá, Igor, diciendo que los registros visuales son un primer paso importante, pero lo que necesitamos es que ese conocimiento, esa cultura, ese respeto que tienen las generaciones pasadas hacia el patrimonio, ese conocimiento, se traspase como de manera osmótica, ¿no? Se traspase por osmosis a las nuevas generaciones y que haya como un crecimiento endémico, ¿cierto? De esa sensibilidad. Y creo que la educación patrimonial, y por eso muestro esto, es la clave para que eso suceda. Educación patrimonial, sabemos hoy en día en el currículum ministerial se está reduciendo las horas de historia, las horas, digamos, dedicadas a la cultura, arte, historia y otras disciplinas son cada vez menos presentes en el currículum. Y entonces lo que nosotros hacemos con este ejemplo y también con otro libro que publicamos en el año 2017 para la enseñanza media, es tratar de incluir estos temas en el currículum ministerial en materias como matemática, en materias como, ¿no? Y tratando de ver cómo, enseñando patrimonio, se pueden cumplir los objetivos formativos del ministerio. Entonces, aquí hemos trabajado con un equipo interdisciplinario, como les decía, esto es propiedad intelectual de gobierno regional del Maule, todavía no se termina, pero en fondo, para partir con eso, el patrimonio entendido, el patrimonio que está en el centro de la identidad y de la cultura territorial de la región del Maule, que en esta guía no se estructura en torno a provincias y comunas, sino a territorios culturales. Porque los territorios culturales, cordillera, mar, zona centro, son distintos a las divisiones de la provincia, a las divisiones, subdivisiones políticas del patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, le voy a mostrar simplemente cuál es la idea de eso. La idea es que uno, acercándose a estas distintas manifestaciones del patrimonio, desde la Laguna del Maule, la Catedral de Linares, las loseras de Pilén, la alfarería, los petroglifos, puede aprender de historia, de cultura. Entonces, esta primera actividad propone seamos artesanos y artesanas. Entonces, ¿cómo en la casa, con greda, agua, uno puede empezar a construir alfarería? Y por supuesto que se entrega conocimiento, si tiene artículos de greda en la casa o de crin, qué tipo de objetos son, y se le pide a los niños que en conjunto con los padres aquí expliquen cuáles son las cosas que se hacen, qué materiales disponibles hay en la casa. Y esto, la cosa interesante, es que esta es la parte más bien para los profesores de los colegios de la región, que dice, bueno, hay una autoevaluación de la actividad, es un curso para primero básico, las asignaturas donde se ven esto son historia, geografía, ciencias sociales y artes visuales, y los objetivos de aprendizajes del ministerio están incluidos en las asignaturas de historia, geografía, artes visuales, etc. Entonces, bueno, es una manera de ver cómo, entendiendo, trabajando con nuestro patrimonio en las salas de clase, podemos cumplir con los requerimientos de un currículum, el currículum del Ministerio de Educación, que está cada vez menos atento a esto. No es que no sea importante, lo que pasa es que como se reducen las horas, algunas cosas desaparecen, entonces, del currículum, y esta propuesta consiste justamente en volver a posicionar estos temas al interior del currículum en las otras asignaturas que sí están presentes. Entonces, por ejemplo, exprésate con petroglifos, como los petroglifos, y ahí escuchaba Alejandra, digamos, el parque que tienen ustedes,
cómo los petroglifos son una manera de construir nuevo lenguaje, y a la manera uno inventa un nuevo alfabeto, interpreta, y con eso se vincula con el territorio, se vincula con su tierra, y la entiende mejor, y por supuesto que cuando sea el momento y que esa persona y ese niño o ese estudiante será alcalde, será gobernador, será no sé cuánto, o simplemente será un campesino que trabaja la tierra, respetará la cultura local y el patrimonio. Entonces, aquí el paisaje como una obra de arte, cómo podemos hacer, por ejemplo, acuarelas con estas fotografías, que son fotografías del lugar. Y bueno, esto lo muestro como idea de desarrollo, posibilidad de desarrollo. Como decía Marcelo, estos espacios son espacios también para construir nuevas redes. Nosotros tenemos muchísimas ganas, en realidad, de poder aportar, de trabajar con las comunidades locales, y de poner a disposición todos nuestros conocimientos técnicos, porque nuestro conocimiento es técnico, es disciplinar, pero lo que las comunidades tienen otros conocimientos que es igual de valioso, y por lo tanto, en conjunto, estaríamos encantados de poder generar proyectos de co-creación en torno a estos temas, y ahí por supuesto que los stakeholders son un elemento clave en este nuevo sistema y ecosistema patrimonial y de desarrollo territorial que hay que configurar. Eso. Me salí del libreto porque creo que era importante mostrar esta experiencia. No, para nada, Humberto, porque los contenidos los ponen las comunidades y las localidades, que es su desarrollo cultural. Y si nos damos cuenta, y Igor lo conoce bien, cada una de las comunas del Choapa tiene identidad patrimonial propia. Los Vilos tienen una, Canela tiene otra, con las comunidades, Illapel tiene su esencia de identidad local, Salamanca, con el tema de las brujas y su arqueología que está vigente ahí, Illapel con Cuscús. Entonces, esto son ordenamientos y son metodologías que se aplican, pero se trabajan en base a un patrimonio existente y que se ha desarrollado y se ha ido transmitiendo a través de las generaciones de manera accidentada, bien o mal, como sea, pero prevalece a través de los tiempos. Lo que hace esta metodología de la academia es ordenar el territorio y ponerlo, digamos, a disposición, cosa que se pueda ir itinerando, como decía bien Igor, que es lo que hemos tratado de hacer, porque el patrimonio, incluso la base de la creación artística de los artistas locales es en base a su patrimonio. La cerámica Gres se hizo en base a los cachitos de las cabras, porque esta es una zona de crianceros. Entonces, eso es lo que se trabaja, el patrimonio local. Esa es la esencia y la inspiración. Así es. Y bueno, y todo para hacer estas cosas, lo que quiero decir es que tanto nosotros, pero yo sé que también las comunidades, esto es un mensaje subliminal, no tan subliminal para Alejandra, pero nosotros estamos, tanto nosotros como las comunidades, decía, estamos deseosos, atentos y listos para hacer esto. Y queremos hacerlo, y cada vez más nos damos cuenta de la importancia que esto tiene. Pero para hacerlo, desafortunadamente, en muchos casos, en la mayoría de los casos, cuando esto sucede y se alinean los astros, es porque hubo un llamado de un FIC y que entonces tú previamente habías tenido contacto y que por lo tanto te postulaste, no sé qué, o un fondart y la persona que nos enfermó justo cuando había que hacer la postulación. O sea, y esas son las dificultades del desarrollo de estos temas en las comunidades y la vinculación entre la comunidad y la academia. Yo creo que en este conversatorio estamos sentados los actores relevantes para que esto parta mañana. ¿Y cómo hacemos que parta mañana? Bueno, siguiendo el trabajo y siguiendo la propuesta y la coordinación de Marcelo, que nos sienta a esta mesa para que podamos efectivamente generar desarrollo territorial ahora y no en 10 años más, cuando el patrimonio se ha perdido, cuando los ancianos murieron, cuando la pandemia se lo llevó, cuando otra cosa súper importante, nosotros hicimos un estudio, no se lo voy a mostrar acá, un estudio para la Presidencia de la República, la Comisión de Productividad, donde demostramos que el patrimonio y la declaratoria no son la piedra de tope al desarrollo
al desarrollo minero, al desarrollo industrial, al desarrollo, ¿me entiendes? Sino que es justamente la poca comunicación y la escasa institucionalidad de estos sistemas la que genera complicaciones en el desarrollo. Entonces, y el ejemplo que damos, donde mostramos con números y con datos, Italia, por ejemplo, es uno de los países más desarrollados del mundo, que tiene el 70% de su territorio declarado bajo alguna categoría, sea parque nacional o digamos, con algún grado de protección. Y aún así es uno de los países más desarrollados del mundo con inversión importantísima en sistemas de transporte, trenes de alta velocidad, desarrollo industrial, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hace y cómo lo hace? No digo Italia, puedo decir Francia, Inglaterra, Alemania. Son todas regiones súper, hiper industrializadas, con grandes, importantes desarrollos industriales y súper protegidas, súper declaradas, ¿no? ¿Por qué y cómo lo hacen? Bueno, generando puentes y espacios de diálogo donde estos actores trabajan en conjunto. Entonces, yo quiero celebrar este encuentro y el trabajo que ha hecho Marcelo por sentarnos aquí y ojalá que dé resultados prontamente. Bien, Karen, no se escucha. Tienes tu micrófono apagado. Estamos, sí. ¿Karen? Karen. No le funciona el audio. Pero yo puedo hacer... Sí, le estoy diciendo que active, pero ahí ya sé que no. Bueno, ¿Karen? No. Humberto, tal vez tú sí la desactivas, creo, porque no. No, sí, lo estoy haciendo, pero no le funciona. Pero la idea sería ahora abrir, y yo puedo hacer la moderación, no hay problema. Karen tiene problema con su micrófono. La idea sería ahora abrir un espacio de pregunta y comentario por parte por parte de los que nos siguen. Yo invito, en el fondo, a hacer intervenciones breves, cortas, precisas y preguntas específicas, si las tienen, para los que nos acompañan, para poder así construir un espacio de diálogo constructivo. Le recuerdo además que este encuentro permanece grabado. Ahora, Karen, sí funciona tu audio. Ahora sí. Ya. No, que todavía no hay preguntas en el chat. Lo que decía Humberto, que cualquier persona que quiera puede hacer una pregunta, un comentario, puede levantar la mano o dejarlo en el chat, pero no veo todavía preguntas. No sé si quieren pasar como a conversar, a reflexionar. Sí. Sí, veo algunos amigos conocidos, Christian Cox, de la Hacienda Huentelauquén. Marcelo, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Miguel Gallardo. Miguel Gallardo es geógrafo y él sí. trabaja para el... bueno, Miguel, preséntate Sí. tú y hace una por favor. Buenos días, Marcelo. Buenos días. Saludar al panel completo, a quienes he escuchado con bastante detalle lo que has puesto. Saludar, primero agradecerte, Marcelo, por tu convocatoria a integrarme. Bueno, me identifico, Miguel Gallardo, yo soy geógrafo, soy el encargado provincial del gobierno regional acá en la provincia de Choapa, desde hace ya varios años, y nosotros tenemos un desafío muy, muy latente por delante con lo que se nos viene, por todos conocido usted en el tema institucional, pero para ser concreto, en relación a lo señalado por Humberto Bonomo, saludo también a ellos, yo provengo de esa universidad, soy un exalumno de la Universidad Católica, y soy geógrafo de ahí, del Instituto de Geografía. Quería solamente hacer dos consultas breves a don Igor Gojkovic sobre el patrimonio de la educación, básicamente en lo que él mencionó, en crear una institucionalidad local del patrimonio. Y básicamente no prendí mi pantalla porque estoy leyendo lo que anoté. La responsabilidad en los instrumentos públicos y municipales respecto
en el conjunto de los actores de la sociedad civil de la provincia de Chiapas. Eso me pareció muy interesante. En segundo lugar, consultarle a don Iván Couso sobre el tema astronomía, de la agricultura biodinámica ancestral que él mencionó, pero en específico en lo que se refirió a la contaminación lumínica en Cuscús y Yapel. Ahí tenemos también algo que se nos viene por delante. Lamentablemente tenemos un gran villorrio en la villa Cuscús de Illapel, con mucha contaminación lumínica, y eso se va a ver acrecentado con el nuevo seccional ya y en etapa de diseño del nuevo hospital de Illapel, que se nos viene de aquí a 3 años. Estamos en una etapa preinversional, ya estamos pasando a la etapa de diseño. Y respecto de la ley municipal también que él mencionó sobre la fiscalización ambiental que tienen los municipios. Y para terminar, a don Humberto Bonomo, sobre la vinculación entre la academia y las comunidades, que me parece súper importante, y lo que también mencionó Alejandra Medina del mundo privado, que ella me parece que es de Minera Los Pelambres. Muy importante lo que está haciendo Minera Los Pelambres, y cómo vinculamos también el tema académico con las comunidades locales aquí en las 4 comunas de nuestra provincia de Chiapas, Illapel, Salamanca, Los Vilos y Canela, que tienen, como lo dijo Marcelo, valores patrimoniales inmensos. Y para concluir, solamente pasar un aviso: nosotros tenemos los fondos concursables del gobierno regional de Coquimbo, que este año ya cerramos la postulación este viernes. Y básicamente con la guía que mencionó Humberto, que me parece súper importante en la región del Maule, que nosotros la podemos implementar aquí en el gobierno regional de Coquimbo. Eso, Marcelo, para no extenderme mucho. Agradezco, como te reitero, la invitación, y saludar a todo el mundo académico y a todos los actores que están en este conversatorio. Gracias, Marcelo. Gracias a ti, Miguel. Bueno, escuchamos su respuesta a las consultas de Miguel. Lleva muchos años en la zona y ha hecho un trabajo tremendamente importante y generoso. Él es nuestro nexo con el gobierno regional. Después levantó la mano, entonces le pasamos la palabra entonces a Igor primero, Iván, después yo, y después Cristian Cox levantó la mano. Le vamos a pasar la palabra a Cristian, y después hay una pregunta para Alejandra, que la vamos a pasar después de la respuesta, ¿vale? Entonces, ahora sería el momento de Igor. Gracias. A propósito de la pregunta de Miguel, vincular el tema con un aspecto que me vino a la memoria a propósito de la intervención de Humberto. El año 1991, yo trabajaba en una organización no gubernamental en el sector norte de Viña del Mar, el Centro de Investigación y Difusión Poblacional de Achupayas. Achupayas es una localidad que hoy día debe tener aproximadamente unos 35.000, 40.000 habitantes, es decir, es una comunidad muy populosa en el sector norte de Viña del Mar, y dada sus características geográficas, muy cohesionada en cuanto a que los barrios están muy bien delimitados. Es parte de un proyecto de autoconstrucción que se inició en la década de 1950 a partir de una iniciativa que desarrollaron los sindicatos de trabajadores de la ciudad de Viña del Mar, cuando Viña del Mar era una ciudad industrial, no una ciudad turística como es hoy día. Y ahí habían, a lo menos hacia comienzos de la década de los 90, 3 generaciones de sujetos que se habían autodefinido originalmente como pioneros. Y se hizo un ejercicio muy parecido, Humberto, al que tú acabas de recrear desde el punto de vista pedagógico para el Maule, en el sentido que se arrancó con una iniciativa de recuperación de registros orales, es decir, precisamente se recurrió a los más ancianos, a efecto que dieran cuenta del primer proceso de poblamiento de la localidad hacia la década de los 50, y así se fue avanzando posteriormente con otros registros generacionales, y eso se tradujo en 2 recursos. Uno fue un cómic orientado fundamentalmente a chicos de entre 5 y 10 años, que se llamaba Volando por Achupayas, porque en esta localidad de Achupayas nosotros encontramos un avión que estaba depositado en el patio de una casa, y ese avión era parte de la identidad de la localidad. Por lo tanto, el avión era recreado desde el punto de vista narrativo como un instrumento, un artefacto que permitía volver sobre la historia.
y el cómic en ese sentido tuvo un muy buen impacto y una amplia divulgación. Y luego se logró trabajar con los establecimientos educacionales en un programa formativo que se llamaba Achupayas, Historia de Muchas Manos, a propósito que la construcción histórica local era una construcción colectiva, evidentemente. En ese sentido, esa experiencia fue particularmente relevante desde el punto de vista cultural, patrimonial y educativo, y hasta el día de hoy el taller de historia de Achupayas sigue funcionando en esa localidad, es decir, 30 años después de que la experiencia, en definitiva, se cerró. Por lo tanto, y ahí comparto contigo la idea de que es imprescindible desarrollar proyectos de esta naturaleza y hacer que esos proyectos sean, de una u otra manera, parte de la tarea o de la responsabilidad colectiva que asume una comunidad en un momento determinado. Es decir, no se trata solamente de que los especialistas aterricen en la localidad y entreguen el conocimiento docto o el conocimiento sacralizado, sino que de una u otra manera la propia comunidad sea capaz de reconocer sus huellas de identidad, sus trayectorias históricas y a partir de eso desarrollar estos procesos de reconstrucción y de recuperación del patrimonio local. Y en ese sentido engancho con lo que señalaba Miguel en su pregunta, a propósito de que estos procesos son fundamentalmente dialógicos. Uno de los aspectos que nosotros hemos venido recuperando como sociedad, sobre todo a partir de la revuelta de octubre del 2019, es precisamente nuestra capacidad para volver a reunirnos en espacios colectivos de discusión, de debate, de construcción, como son las asambleas o los cabildos o como les queramos denominar. En esos espacios, que han sido espacios construidos y de otra manera potenciados fundamentalmente por los jóvenes, se reúnen ya no solamente jóvenes, con acciones de creación, con acciones de reconstrucción de lo que es el tejido social, sino que a su vez también muchísimas personas mayores y también, evidentemente, como decíamos antes, estas bibliotecas vivientes que son los ancianos. Por lo tanto, estos cabildos y estas asambleas pueden a su vez también asumir la función de hacer propuestas en el plano de lo que es la creatividad o la acción cultural. En ese sentido yo confío ampliamente en que esos diálogos debidamente articulados por las estructuras del poder local pueden llevarnos efectivamente hacia un escenario donde la recuperación del patrimonio local y donde la institucionalidad política cultural sea efectivamente una acción que surge precisamente desde las bases de la localidad y no necesariamente introyectada, digamos, desde fuera como una acción que en definitiva no logra sedimentar, en definitiva, al interior del cuerpo social. Buenísimo. Iván. Bueno, a mí me motiva un poco escuchar lo que dice Igor en el sentido de quizás la urgente necesidad de establecer modelos de innovación participativa a nivel regional, que de alguna manera generen visiones de desarrollo compartidas, con mapas de acción, que tengan líneas de acción, con actores, actividades de impacto, y que de alguna manera sirvan para volcar precisamente de abajo hacia arriba la lógica de planificación de este tipo de temas. Yo fui aludido en el tema, digamos, de agricultura biodinámica. Efectivamente, nosotros estamos en una volada, si se quiere, digamos, de protección de mundos sutiles. Existe un premio Nobel norteamericano, se llama Jonas Salk, que fue el inventor de la vacuna de la poliomielitis, que decía que si se eliminan todos los insectos del mundo, y estoy hablando de los invertebrados, la humanidad se elimina en 50 años. O sea, toda la vida de la faz de la Tierra se va a eliminar en 50 años. En cambio, si se eliminara al hombre, probablemente la naturaleza florecería. ¿Por qué aludo al tema de los invertebrados? Porque efectivamente la contaminación lumínica a veces es muy sutil, pero ya está pasando con la irrupción del LED, de la tecnología de iluminación LED, que tiene un componente azul y blanco muy potente, que efectivamente en la zona de observación astronómica, segunda, tercera y cuarta región, en vez de disminuir la contaminación lumínica, está aumentando, y sustantivamente. Entonces, claro, a mí me preocupa el hospital de Illapel, me preocupa mucho, y además vengo del mundo, al igual que la Alejandra, del mundo jurídico, en que sabemos que las normas por sí solas no se cumplen necesariamente, no necesariamente cumplen con su objetivo. Tú necesitas una masa crítica cultural
Y es un cambio cultural el que tienes que fomentar de alguna manera para generar la responsabilidad en ese tipo de cosas, porque falta muchísima conciencia de precisamente la fragilidad de esos mundos sutiles. Cuando hace unos años atrás se establecía que los riesgos de la humanidad eran el cambio climático y las pandemias, las personas que lo decían tú los calificabas de loco. Bueno, ahora estamos viendo una pandemia. Esto es una pandemia. Y no sabíamos lo que era, ¿no? Y no sabemos cómo va a terminar. Sabemos que van a haber flujos de subida y de bajada, pero probablemente va a ser muchísimo más largo de lo que creíamos. Entonces ahí la protección de la naturaleza precisamente para el control de pandemias pasa a ser algo muy importante. ¿Para qué decir la agricultura biodinámica? La conservación de la polinización, de todos los servicios ecosistémicos que son, digamos, invisibles. Son mundos sutiles. Y yo creo que efectivamente a partir de este tipo de tragedias que estamos viviendo, nosotros paulatinamente el ser humano se va a volcar hacia los mundos sutiles. Y los mundos sutiles tienen que ver quizás con la conservación de la oscuridad de la noche, para respetar nuestros ciclos naturales. Tiene que ver con tener algún tipo de, digamos, de visión de desarrollo compartida, como hablábamos, y también precisamente creatividad, porque cuando hablábamos de la posibilidad de que efectivamente los municipios fiscalicen, es un tema de voluntad. Ese artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional existe hace muchísimos años, pero los municipios no necesariamente tienen o la vocación o tienen los recursos como para hacer fiscalizaciones en estas materias. Entonces, efectivamente requiere un cambio de visión, que yo sí creo que se va a dar a partir del cambio constitucional, en la medida que probablemente va a ser una constitución política que va a declarar que el Estado chileno es un Estado que va a proteger la biodiversidad desde un punto de vista como garante, y va a proteger, digamos, y va a ser un actor definitivo en contra del cambio climático. Solamente esa alusión, de alguna manera, va a romper la lógica de cuáles son los organismos con competencia ambiental y esa lógica de algunos organismos de ser renuentes a hacer la pega. Porque probablemente todos los organismos dependientes del Estado entonces van a tener que estar obligados a hacer una acción activa en el tema, digamos, de la protección ambiental. Y eso también va a requerir, digamos, de comunidades que estén despiertas y de stakeholders o empresas que también entiendan eso como una vocación para su propia subsistencia. Al final del día, el tema de cambio climático, imagínense en la agricultura o en la silvicultura lo que puede afectar. Entonces, al final del día, y por eso, no sé, los fondos de inversión, BlackRock o lo que fuera, ya están diciendo, oye, si no son proyectos con una vocación ambiental, nosotros no los financiamos. Y uno se alegra que de alguna manera exista ese giro y probablemente cada vez más profundizado. Sí. Muchas gracias, Iván. Yo voy a plantear para responder a la pregunta de Miguel, voy a proponer a plantear, digamos, dos temas brevemente. Uno es que efectivamente, cuando hablamos, digamos, de academia, cuál es el aporte de academias, comunidades, etcétera, yo creo que el rol que tiene importante la academia, pero no solamente la academia, digamos, es plantear nuevos puntos. El rol que nos compete es plantear nuevos puntos de vista de los problemas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de patrimonio, siempre se generan contraposiciones, ¿no? Entre conservación y desarrollo, conservación y transformación, entre global y local, puntos de vista que siempre contrastan, academia versus comunidades locales. Pero si pensamos los problemas son de todos, en definitiva. Si nos posicionamos en los problemas y la naturaleza de los problemas, entendemos que los problemas no miran a las comunidades, a la academia, a los conflictos que hay entre el gobierno local, entre el gobierno nacional o el gobierno regional. Los problemas son de todos y afectan a todos esos ambientes. Entonces, y para resolverlos, esos problemas, tienen que ser enfrentados generando nuevos puntos de acuerdo, nuevos puntos, nuevos pactos, nuevas propuestas de solución, acuerdos, formas de trabajar en conjunto, nuevos diálogos, nuevos espacios, digamos, al igual que este. Entonces, primero yo pondría el tema
que hay que enfocarse en la naturaleza de los problemas para desde ahí resolverlo. Y segundo, en vinculación a lo que planteaba Iván ahora, de las nuevas sensibilidades que aparecen, yo creo que bueno, y la discusión parlamentaria sobre la nueva constitución, ojalá que el patrimonio sea entendido como un espacio de crecimiento para la cultura, un espacio de resolución resolución de conflicto y no de generación de conflicto. Entonces, yo, digamos, tengo como una invitación a cambiarle el punto al patrimonio, que ha sido mal entendido en Chile desde mi punto de vista, por supuesto no por parte de todas las personas, pero en muchas ocasiones se hace del patrimonio una bandera de lucha que genera conflictos. Con esto no estoy diciendo que el patrimonio no sea importante y que no hay que usarlo como una bandera de lucha, pero estoy diciendo que esa manera de instrumentalizar el patrimonio le ha hecho muy mal al patrimonio, porque genera mucha resistencia hacia entender el patrimonio como la solución a esos problemas. Tenemos que entender que el patrimonio es la solución a esos problemas y es la clave para la rentabilidad de los proyectos. Y cuando hablo de rentabilidad me refiero sobre todo, digamos, al mundo privado. Cuando se presentan y se desarrollan proyectos con patrimonio incluido, los proyectos son más caros. Sí, son mucho más caros. De eso es una certeza, todos lo sabemos. Pero ¿caro en relación a qué? Los economistas lo tienen muy claro. ¿Cuándo ponemos la línea de corte para hacer la evaluación económica de un proyecto? Porque la rentabilidad social y cultural de un proyecto con el patrimonio metido adentro es una rentabilidad a largo plazo, que la evaluamos en 30, 40, 50, 100 años. Si evaluamos ese proyecto que costó mucho más caro en 100 años plazo, porque esos son los años del patrimonio, un siglo, nos damos cuenta que es un proyecto muy económico, que genera muchísima rentabilidad. Vean, por favor, Italia u otros países del mundo, cuánta plata generaron y generan con edificios viejos, con comida rica, con pueblitos encaramados arriba de las colinas, digamos. Y siguen ganando, y siguen ganando plata, y siguen ganando plata, y siguen ganando plata, y siguen generando recursos, y siguen generando economía, y siguen generando calidad de vida y calidad social. Por lo tanto, hay que entender eso. Aquellos que quieran hacer cambios de verdad tienen que incluir el patrimonio como un agente transformador de la sociedad, como un agente positivo, que por supuesto va a encarecer el proyecto, sí, lo va a encarecer ahora, pero si lo miramos en un plazo de un siglo, probablemente, digamos, y toda la externalidad positiva que genera en las comunidades, en la educación, en la sensibilidad, en el respeto a la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay por dónde, digamos, le gana cualquier otro tipo de proyecto. Pero es un cambio de switch el que hay que instalar, ¿no? Y el cambio de switch es la rentabilidad económica de los proyectos, hay que desarrollarla, analizarla a muy largo plazo, y la calidad de los proyectos y de las cosas que se hagan no es una variable transable, ¿no? Eso creo que desde mi punto de vista podría decir. Ahora, tenemos una pregunta, antes de pasarle la palabra a Cristian, que levantó la mano, es para Alejandra. La minera Los Pelambres impulsó un documental de rescate del patrimonio Tesoro de Choapa. ¿Cómo darán continuidad a ese trabajo, Alejandra? Gracias, gracias por la pregunta, que creo que la iniciativa de la película de Tesoro conecta mucho con las últimas cosas que hemos estado conversando, que tiene que ver como
lo que decía Igor de que el patrimonio no es algo estático, como el intangible del patrimonio, la cultura viva, y también como el aporte de las compañías o el papel de las compañías en el rescate del patrimonio y la cultura es algo que tiene que ir mucho más allá de una compensación, y eso es un poco lo que nosotros estamos buscando con el abrir y hacer más vivas nuestros espacios que tenemos de conservación, tanto de biodiversidad como de patrimonio arqueológico, que va más allá de cumplir con una obligación, sino que como eso la comunidad se hace parte de esas iniciativas, las desarrolla y adquieren una vida propia. Y eso es un poco lo que queremos hacer con las iniciativas que les comentaba yo al principio, tanto los santuarios como Monte Aranda y Santa Inés. Pero en el caso de Tesoros es ya un ejemplo en que es una iniciativa de rescate patrimonial y cultural que es desarrollada con la comunidad y que tomó una vida propia. Tesoros es una película que surge es parte del programa Somos Choapa, el programa que desarrolla la compañía en conjunto, esta alianza en conjunto con todos los municipios de la provincia, donde se invitó a toda la comunidad a proponer cuáles eran los tesoros del Choapa, para desarrollar piezas documentales. Así parte, y bueno, se votaron más de 100 posibles tesoros y finalmente se eligen 8, y es muy bonito lo que surge, porque los tesoros son en Canela, la escuela rural, son por supuesto los petroglifos, pero también es el ferrocarril, como comentaba Igor a propósito de las caletas, en los vilos en la gastronomía, ese es el tesoro que elige los vilos para hacer la película. Maquegua, la raja de Maquegua, la transhumancia, que es una actividad muy única de la provincia, y algo bien interesante en las comunidades agrícolas, que esta figura jurídica, territorial, productiva, cuya expresión en todo el país la tiene más fuertemente en la provincia del Choapa. Y se desarrolla esta película, lo hace el cineasta Christian Layton, que tiene, ya no es un partes y piezas, sino que tiene un hilo conductor, es muy bonita, no sé si la han visto, lo pueden ver en ondamedia.cl y también en tesorosdelchoapa.cl. Es una película cuyos protagonistas son las propias comunidades que cuentan y hablan sobre sus tesoros, y que tiene ahora, efectivamente, bueno, la segunda etapa fue difundir esta película, y esto previo a pandemia, por lo tanto, la película se presentó al aire libre, en las plazas de las distintas comunas, con participación muchas veces de los propios actores. Entonces era muy emocionante ver a los propios actores de la película viéndose en estas pantallas gigantes que pusimos en la plaza de Illapel, en la plaza de Salamanca. Y la tercera parte sigue ahora con esta antropóloga y escritora Sonia Montesinos, sigue con Tesoro, ella está documentando particularmente la gastronomía, va a terminar con un libro y varios otros tipos de piezas que ella está desarrollando. Bueno, y tiene un nombre muy, muy lindo y poético, se llama Constelaciones Culinarias del Choapa, moliendas, ollas y cocinas del Valle. Entonces, parte de los tesoros es la gastronomía de los vilos, y Sonia está expandiendo esta investigación de la gastronomía y la historia de la alimentación y los platos de todo el Choapa, y va a ser esta tercera parte de tesoros. Esas iniciativas, y es muy parecido a lo que tú mostraste, Humberto, del libro que trabajaron, es cómo se trae, se hace viva una cultura que puede ser ancestral, y cómo eso es parte de la vida hoy y se proyecta hacia el futuro. Y nos encantaría seguir desarrollando iniciativas de este tipo, en que participa toda la comunidad y muestra que el patrimonio es algo vivo, además no es solo tangible, sino que es el intangible, y cómo
proyecta esa cultura hacia el futuro. Estamos muy interesados en desarrollar iniciativas de ese tipo, más allá de un compromiso, una obligación a propósito de una evaluación ambiental, sino hacer parte de esta nueva forma de relación entre la empresa y la comunidad. Y como dice Iván, los inversionistas están interesados en que sea así, las comunidades están interesadas que sea así, y nosotros como compañía también. Muchas gracias, Alejandra. Cristian Cox y después Alba Navarro. Gracias, voy a tratar de ser breve. Primero, agradecerles que hagan este foro maravilloso. Encuentro que todos estos conversatorios son las cosas que van, como decía delante también Igor, y van de alguna manera haciendo comunidad, en cosas reales. No hay como estar conversando cara a cara y con las problemáticas o con las tratando de buscar soluciones, las cosas hay que ser parte de la solución y no del problema. 3 o 4 comentarios cortos. Uno, me impresiona que siempre cuando habla de participación público-privado, hay que pensar que somos todos los mismos, estamos en este territorio maravilloso, es un territorio espectacular, con una cultura ancestral, con gente realmente extraordinaria. A mí me ha tocado la suerte en los últimos 100 años pertenecer a la zona por mi familia, pero, y estar muy vinculado, pero de alguna manera siento de que está lleno de muchas cosas que se van formando y van haciendo cultura propia. Me toca una cosa muy rara. A mí me toca que me agradecen por tener Huehuetenango, por lograr que, en base a las famosas empanadas y el queso Huehuetenango, hay toda una zona que se siente que tiene algo que enorgullecerse. Me da un pelo de vergüenza, especialmente, porque creo que hay demasiadas otras cosas. En todo caso, Alejandra, mándame a esa niña para que va a ser para que le incorporemos también las cosas nuevas que han ido evolucionando. Pero llevamos 80 años produciendo leche, así que no es tampoco tan nuevo. Pero lo que sí que digo yo, hay tanto más que enorgullecerse, pero que no ha sido transmitido, no ha sido llevado a esas bases. Entonces, cuando oía recién a Humberto y mostraba lo del Maule, yo decía, ¿cómo no poder llevar eso a los colegios desde chicos, a las comunidades mismas, su propia cultura, saber que a veces uno cree que está imponiendo afuera porque no fue capaz de hacerlos participar a todos al lograr rescatar esa cultura. No, normalmente las cosas se hacen, hay que hacerlas, digamos, y llevarlas. Y cuando decía delante, me encanta, o sea, esto que me tocó a mí participar de una participación público-privada, universitaria, con la Universidad Católica del Norte, con Carlos Zulueta, y gracias al empeño y además a que sabemos que hay una cosa rescatable y maravillosa que tenemos que cuidarla, logramos que se declarara sitio Ramsar ahí en el humedal de Huehuetenango. Con varios más de ustedes hemos estado participando algunas veces en algunas cosas culturales, y me impresiona de que al ponernos en la mesa, ponernos a trabajar, se logran cosas. Cuando Nanti Iván hablaba de todo este asunto, además de la luminosidad y del patrimonio, sentí un poco que me encantó el comentario posterior de Humberto, y sentí como un poco que de repente erramos y contraponemos cosas que no tienen que estar en contraposición. No creo que haya que esperar 100 años, como dijo Humberto. A mí me toca ser empresario y me toca invertir, y todo lo que uno, de alguna manera, rescate y trate y logre posicionar en un nivel importante dentro del proyecto, de cosas que tienen que ver con cultura y con patrimonio, todo lo que uno logre rescatar, se paga en mucho menos de 20, 30 años, está absolutamente requete pagado. Es lo más rentable que puede haber. Le da además un carácter a los proyectos que es muy difícil encontrar. Las cosas que uno tiene que encontrar para hacer proyectos, igual que comunidades, son cosas en común que nos hagan orgullecernos y nos ayuden, y que creamos que es necesario difundirla hacia afuera, y se paga el tiro. Yo tuve, entonces, y me acordé además por lo de Cuscús, de una experiencia que tuve una vez en Estados Unidos. Estaba en un loteo, un loteo muy, vamos a decir así, sofisticado en Los Ángeles, en Estados Unidos, y entonces
Y yo le digo, oiga, pero no hay luces. Entonces la gerente de la cosa me mira y me dice así con cara de, usted tiene que ser muy, muy inculto. Yo estaba en la capital de hacer negocios así importantes y sacándole la punta al lápiz, ¿cierto? Y me mira con cara de, usted tiene que ser muy, muy ignorante. Aquí me mira y me dice, ¿cómo? ¿Y en Chile a la gente no le gusta la noche? Aquí la gente paga mucha plata por ver la noche. Y entonces digo, ¿pero cómo? ¿Y cómo la se va a caminar? Bueno, está dispuesto a salir con una linternita. Está dispuesto a hacer, tiene un trade-off eso, y está dispuesto a asumirlo porque hace mucho rato que se da cuenta de que hay muchas cosas que la habíamos dejado atrás porque los desarrollos también culturales también tienen un largo proceso. A veces nos demoramos muchos años y nosotros que mirábamos los americanos como incultos y buenos para el billete, nos damos cuenta que en el fondo están rescatando hace muchos años la verdadera cultura o los verdaderos pequeños tesoros que pueden encontrar allá. Un último comentario para no alargarme más, que es que, y solo para tratar de apoyar cosas, que es que me encantó cuando hablan de repositorio digital. Yo trato de tenemos varias iniciativas ahí en Encuentro que mismo y en otras partes de Chile también, respecto a educación, y de lograr llevar material que sea fácilmente, que sea interactivo de verdad, que funcione y todo, es súper difícil. Entonces, a mí me encantó lo que están haciendo, Humberto. Espero que algún día algunos profesores lo tomen, porque hay un problema radical. Hoy día aprovecharía la pandemia para tratar de introducir de que ojalá algunas mamás y niños lo tomen, que puede ser más fácil que antes. Entonces, y en eso, con todo lo que sea digital, se ha hecho un esfuerzo a nivel nacional extraordinario. Agradecido, realmente. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Sí, mira, te cuento, uno no sabe, hay un dicho, ¿no? Que es, uno no sabe para quién trabaja. Nos dimos cuenta, el otro libro que hicimos, nos dimos cuenta en un viaje que nos tocó hacer algunas activaciones, de hecho una en La Ligua, donde conocí a Marcelo por primera vez, que en Chiloé estaban usando el libro en un colegio, en Chiloé, imagínate. Es como, uno no sabe, ¿no? ¿Dónde llegan estas cosas? Por eso es tan importante hacerlas. Bien, mira, tenemos alguna pregunta en el chat, pero primero le voy a pasar la palabra a la señora Alba Navarro. Alba, adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias, Humberto, mucho gusto. Saludo a todos los amigos que conozco y los que nos conozco ya nos veremos. Esto es muy interesante lo que está pasando hoy día. Le agradezco a Marcelo que haya recogido el guante con el que trabajamos hace tantos años ya. Y quiero saludar a Igor, porque él siempre toca el tema local de los vilos, que es muy importante, y habla del patrimonio intangible y de guardar el patrimonio intangible en entrevistas audiovisuales. Nosotros estamos 16 años haciendo ese trabajo. Tenemos archivos de muchas de las personas que Igor nombró y muchos vileños y vileñas amigos nuestros que son capaces de armar para empezar a trabajar ahora ya en este archivo patrimonial para los vilos, que obviamente puede ser extendido a todo el Choapa, no tenemos ni un problema, porque además tenemos otro amigo, otro socio audiovisualista acá con buena trayectoria. Pero topamos en lo que dijo Miguelito Gallardo de Yapel, que tenemos ciertos, y tú también, Humberto, tenemos ciertos fondos para funcionar nomás. Y aquí cuando llamamos a Mineros del Hambre que preste apoyo a algunas iniciativas, porque obviamente el audiovisual es caro, no es barato, y recorrer la provincia tampoco es barato, hay que recorrer cada rincón, hay que ir rescatando a Taucán en Cuscús, hay que ir a reconocer a Salamanca, los petroglifos y toda la gente que trabaja por allá, las historias, Salamanca, Canela. Hemos recorrido nosotros como medio, como Canal 5, como productora, toda la provincia y 5 o 6 oportunidades completas. Pero obviamente hay que ir actualizando eso y hay que ir buscando ya las personas mucho más adultas que ya están, todavía están en condiciones de ir contando las historias y guardarlas. Segundo lugar, sí, lamento que no esté el alcalde porque el alcalde electo, digo, porque yo hablé con el Seremi de Educación y hay flexibilidad en los contenidos que son todavía colegios municipalizados, para meter las historias, meterlo dentro del ramo y poder
yo te diría entre comillas, lamentablemente habría que como que obligar a los profesores a que tuvieran videos y le pudieran a los niños ir entregando esta información de sus antepasados, de su zona, de su naturaleza, bueno, de todo este ámbito patrimonial que los rodea. En el tema que habló Alejandra, muchos saludos Alejandra, con respecto de los tesoros del Choapa, nos faltó quereo. Nosotros destacamos en Tesoros del Choapa, Tesoros de los Vilos, la gastronomía, con mucho cariño, una gastronomía extraordinaria acá. Pero quedó fuera quereo, que es un patrimonio del Choapa, de la región y de Chile. Entonces hay que meterse en ese tema arqueológico de 12.000, 15.000 años. Bueno, y así N puntos que hay que hoy día empezar, por sería mi aporte hoy, para empezar hoy, mientras ustedes ya están hablando de las otras organizaciones que hay que armar, conversaciones que hay que hacer y seguir avanzando para que esta institucionalidad que dejó Igor está pendiente todavía. Y obviamente lo que tenemos pendiente aquí en Los Vilos aún es la Corporación Cultural Municipal, que tampoco quedó solucionado, y yo quería preguntársela al alcalde electo, pero bueno. La iniciativa está, hay muchos jóvenes, yo sé, entre esos está Joel, Erwin Riquelme, Javier Williams, que están interesadísimos, ellos como jóvenes profesionales están interesados en ir aportando y armar estos audiovisuales, y ojalá pudiéramos tener el apoyo de Mineros Los Pelambres para poder armar esto, tal vez una organización independiente para trabajar específicamente en esto, y llamar a mi otro amigo que es audiovisualista también, y poder armar una cosa nosotros acá, con mucho cariño y respeto a Cristian Leighton, al que yo conozco, lo conocí en Santiago, porque yo vengo de TVN en Santiago, pero por favor trabajemos con la gente local también. Aquí hay valores audiovisuales, hay gente que trabaja en eso, en Salamanca y aquí en Los Vilos. En Illapel no conozco, tal vez sea gente que hace noticias nomás, pero en Salamanca hay gente audiovisual, y aquí en Los Vilos ahí tenemos. Entonces, por favor, también pensemos que también nosotros somos un aporte en el patrimonio. Yo les agradezco la oportunidad y cuenten conmigo, por favor, porque es somos activistas de la cultura y activistas de la conservación y la preservación de la historia. Mientras más chicas las comunidades, más fácil trabajar, ¿no es cierto? Y lo que tú presentaste al Maule, yo creo que no sería pecado copiarlo, ¿no? No sería ningún pecado. Muchas gracias, Humberto, y cariños a todos. Muchas gracias, Alba. No hay que copiarlo, hay que volver a hacerlo, hay que financiarlo, involucrar a las comunidades y hacerlo en conjunto. Voy a leer aquí algunos comentarios que aparecieron y algunas preguntas que tenemos en el chat. Entonces, Bernardo Ibacache dice: hola, soy de Amolanas, comuna de Canela. En nuestra comunidad se encuentra el puente vial más alto del país, por su hermoso tipo de arquitectura colonial. Puede ser un patrimonio y puede trabajar con nuestra comunidad. No entiendo bien a quién está dirigida la pregunta, pero por supuesto que todo lo que una comunidad considera valioso es patrimonio ya. Entonces, no es que pueda considerarlo patrimonio, sino que ya usted está hablando de ese patrimonio. Y encantado, yo creo que aquí hay varios que están dispuestos en trabajar con ustedes. También, Joel Áviles dice: ¿cómo generar vinculación de comunidad del Choapa con el patrimonio y materialidad histórica o arqueológica si existe una migración de miles de piezas fuera de su contexto y a 240 kilómetros de su origen? Pregunta. No sé, Joel, si quiere activar su micrófono y complementarla específicamente, o si Marcelo quiere complementar la pregunta para que alguien la pueda responder. Yo supongo a qué va, pero más que suponer, para responderla adecuadamente debiésemos tener un poco más de contexto. Marcelo. Sí, mira, sí, yo la hice en primera instancia a Alejandra, sobre la normativa que, digamos, y aclarar un poco sobre el traslado de las piezas, por qué se hace, y va a estar en un punto de, digamos, de bodegaje para la investigación. ¿Qué es lo que se hace de acuerdo al Consejo Monumento Nacional, a la normativa? Alejandra, ¿podrías contestar tú la inquietud de Joel?
Sí, yo creo que Joel quizá no estaba desde el principio y bueno, nosotros entendemos estas preguntas y agradecemos el espacio para comentar también, porque en parte del patrimonio arqueológico rescatado del Fondo del Mauro está estas 250 piezas que están en Monte Aranda y es el Parque Rupestre Monte Aranda, pero de acuerdo a lo que estableció las autoridades pertinentes durante el proceso de evaluación y también normativa y legislación, sobre todo del Consejo Nacional de Monumentos, partes de esas piezas tenían que estar en un lugar que tuviera condiciones de humedad, de temperatura y otro tipo de elementos técnicos que permitieran su conservación. Por eso esas piezas, y eso se estableció así como parte del compromiso, estarán en un centro que es de conservación e investigación asociado al Museo Histórico de La Serena y que está en construcción y pronto a terminarse su construcción. Se va a terminar este año. Este es un centro de conservación y de investigación, entiendo, no abierto al público. Y esa es la explicación, Joel. O sea, aquí hay autoridades y servicios que definen las medidas a tomar respecto de algunas piezas y esa es la medida que definió la autoridad y que nosotros tenemos que cumplir. Bien. También dice, bueno, Claudia Velasco, en cuanto a Tesoro del Choapa, discrepo con la participación real de comunidades, ya que las bases limitaban la participación. No sé quién se quiere referir, si tú, Alejandra, o... Sí. Hubo una votación abierta ahora y también, como decía Alba, hay seguro muchos tesoros que quedaron en el fondo pendientes. Como les comenté, votaron muchas personas y se plantearon varias posibilidades de tesoros y iba a ser un documental, una película con 4 tesoros, uno por comuna, pero había tanta votación que se extendió la película a 4 tesoros más que eran más transversales, que fueron la transhumancia, las comunidades agrícolas, y también el ferrocarril y los petroglifos. Y sin duda, claro, siempre hubo un jurado que participaron distintos actores eligiendo cuáles finalmente iban a ser los tesoros a filmar, pero yo entiendo que claro, todos quieren que su tesoro o su votación sea reflejado en la película y había un límite en términos de cuántos tesoros elegir y nos encantaría hacer alguna otra versión para incorporar cosas como la que planteó Alba, como Quereo, por ejemplo, que en el fondo quedaron fuera de la película y entendemos que son muy importantes para todas las personas en la comunidad. Pero había que elegir de alguna manera y entre las votaciones y el jurado se eligieron esos 8. Sí. Bien, no hay más. Bueno, Alejandra pone ahí en el chat para ver la película Tesoro del Choapa, está completa en ondamedia.cl para que la puedan ver. Yo, en honor al tiempo también, y siendo que es un domingo y Día del Patrimonio Cultural, hay muchas actividades que se están desarrollando. Yo le dejaría la palabra, una breve, digamos, una breve ronda de saludos finales a Igor, Alejandra, Iván, Marcelo, y con eso daríamos por terminada la actividad, entendiendo que en el fondo, como decíamos, hay muchas más actividades a las cuales hay que participar. Es muy importante hoy día participar en la actividad del Día del Patrimonio Cultural a lo que más puedan, porque la necesidad de patrimonio se demuestra en cuánta gente vive, goza, disfruta y necesita patrimonio. Por lo tanto, la invitación es a participar de todas las actividades que se están ofreciendo en este fin de semana, y yo creo que con los saludos finales vamos a llegar al tiempo. Adelante entonces, Igor, para unos saludos finales o algunas palabras, si quiere agregar algo. Sí, opto por agregar algo, digamos.
Bueno, el debate ha sido muy, muy interesante, creo que es tremendamente productivo. Reitero lo que señalé desde un comienzo, la necesidad de avanzar hacia la construcción de una política local en materia cultural que sea amplia, participativa y democrática, porque de una u otra manera muchos de los aspectos que aquí han aparecido se despejan de mejor forma en una instancia de ese tipo. Pero en segundo lugar, hacernos cargo de que toda política cultural necesariamente va a generar debate y por lo tanto eventualmente también conflicto. Y no hay que temerle al conflicto. Por el contrario, es decir, ha sido el conflicto el que nos ha llevado hoy día a la posibilidad que tenemos de desarrollar un cambio muy profundo en la institucionalidad política de nuestro país. E incluso uno podría decir a propósito de ello que todas estas manifestaciones de iconoclastía que se vivieron entre octubre del 2019 hasta hace poco tiempo atrás, son una expresión a su vez también de aquel descontento que subyace al interior de la sociedad respecto a las formas en cómo tradicionalmente se ha concebido el patrimonio y aquello que a través del patrimonio se ha intentado proyectar o desarrollar como historia oficial. De manera tal que tenemos que tener o prestar mucha atención a ese aspecto en particular. El patrimonio o una parte de la construcción del patrimonio es expresión de las relaciones de poder que en un momento histórico determinado se materializan en ese tipo de representaciones simbólicas. Y por otro lado, y aquí quiero ser tremendamente honesto, no lo planteé previamente porque considero que no es el espacio, pero yo soy una persona tremendamente crítica respecto de la gestión que en este caso en particular han desarrollado las empresas privadas en relación con el patrimonio, y en este caso en particular la minera Los Pelambres. De manera tal que ese es un tema que necesariamente tiene que ser debatido, discutido en estos espacios, a los cuales yo creo que es imprescindible que concurra la comunidad en su conjunto para ver y definir precisamente cuál va a ser el rol, la gestión y no solo los aportes que en este caso este tipo de empresas desarrollan respecto del patrimonio. Muchas gracias, Igor. Iván. Bueno, agradecer la instancia, agradecer el espacio. Creo que efectivamente se pueden hacer muchísimas cosas. Estamos en un momento definitorio, como se advertía. Yo creo que ofrecer, nosotros como fundación estamos vinculados con algunas fundaciones, en este caso la fundación alemana Heinrich Böll, del Partido Verde Alemán, y estamos generando conversaciones con los constituyentes. Estamos precisamente abordando el tema ambiental y el tema de incluir aspectos que tienen que ver precisamente con el tema de la política cultural en la Constitución, así que creo que hay que seguir conversando si somos útiles para influir, porque una de nuestras acciones es la incidencia pública. Encantados de alguna manera ver cómo una perspectiva regional, como puede ser la perspectiva de todos los actores que están involucrados en este tema, puede influir en una visión de un sistema nacional, como es el tema constitucional. Así que solo agradecer. Hay muchos desafíos y yo creo que en el fondo, efectivamente, con instancias como esta se pueden ir avanzando en buscar sinergias y cosas en común. Eso. Muchas gracias, Iván. Alejandra. Bueno, agradecer también la invitación y la posibilidad de participar en esta conversación que ha sido súper interesante para nosotros de todas maneras. Y yo estoy de acuerdo en que en el espacio, no sé, por lo decía Humberto, ahora también Igor, a propósito de la pregunta de Joel, las definiciones normativas o de los servicios públicos pertinentes muchas veces podrían no responder a lo que la propia comunidad dueña de esa cultura y de su historia quisiera. Por lo tanto, me parece interesante que los espacios se puedan estar abriendo y que la comunidad tenga mayor participación en cómo se definen algunas iniciativas que pudiéramos hacer nosotros como empresa, ya sea producto de un resultado de una evaluación de impacto ambiental, o no necesariamente eso, sino por el interés de participar en iniciativas asociadas al patrimonio y la cultura, y que no sea solo determinado por un servicio o por un proceso de evaluación ambiental. Nosotros estamos muy abiertos a eso y creo que estos son los espacios donde pueden surgir ese tipo de iniciativas. Muchas gracias, Alejandra. Marcelo.
Bueno, lo que se ha conversado acá claramente deja muy claro de que estamos hablando de patrimonio vivo, y el patrimonio vivo se trabaja con un concepto abierto. El proceso de investigación continúa, tanto como el de difusión y otros instrumentos que se van sumando como estrategia. Pero estamos hablando de patrimonio vivo, por lo tanto no hay un paralelo a esto, sino que hay un continuo desarrollo de lo que es patrimonio en sus distintas instancias. Y bueno, dar las gracias a todos por participar. La verdad que esto salió gracias a la voluntad de todos los que están participando y los que están asistiendo, sacrificando un rato de su tiempo en esto, digamos, y poner en la mesa nuevamente un tema tan relevante cada vez más como el tema del patrimonio, sobre todo en la comuna de Los Vilos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y estaríamos, ojalá... Se cortó. Luego. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Sí, yo también quiero agradecer a nombre del Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica a todas las personas que nos han seguido ahora en el Zoom y que luego después que verán esta grabación en el canal de YouTube. Creo que hemos dado demostración que el patrimonio es un gran agente transformador de la sociedad, lo mencionó Igor, en el fondo el poder iconoclasta que plantea nuevos desafíos a la sociedad, procesos de resignificación, pero al mismo tiempo ese patrimonio es también, yo soy un convencido de eso, la clave para generar nuevos pactos sociales y generar encuentros democráticos, respetuosos de las diferencias, respetuoso del punto de vista de cada uno. Creo que lo que se ha hecho hoy día aquí en este conversatorio es una prueba de que eso se puede, de que estos espacios son beneficiosos para todos nosotros, para encontrar nuevos puntos de contacto, de diálogo, y desde los cuales es necesario y posible encontrar las soluciones a los problemas de nuestra sociedad y nuestra cultura. Así que muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por estar aquí hoy, y ojalá que nos veamos pronto en alguna actividad concreta en el territorio. Muchas gracias. Luego. Chao, chao. Chao.